tardes. Yo les voy a explicar lo que es la parte de realización de funciones mediante el montaje de y por conexión. ¿Qué conocemos o qué entendemos por y por conexión? Se puede llegar a entender como la compuerta NAND, que también en inglés se la conoce como Wired AND. En las tecnologías que el transistor de salida posee una carga de resistencia, como puede ser en la DTL o en algunos circuitos de la TTL, se pueden unir directamente algunas salidas de las compuertas NOT y AND, y así se puede llegar a formar directamente la compuerta NAND. Entonces, por ejemplo, esta función justamente y por conexión se la puede interpretar así. Por ejemplo, aquí tenemos tres compuertas AND, cada una con diferentes entradas. La primera es ABC, la segunda A negado, B, E negado, la tercera B negado, C negado, E negado. Entonces, si es que no tuviese este puntito, el de estito, sería una AND normal. Pero la compuerta NAND se caracteriza justamente por tener ese puntito que representa la compuerta NOT. Entonces, su salida sería ABC todo multiplicado, que es una compuerta NAND, por y todo negado. Todos los demás siguen el mismo procedimiento: A negado, B, E negado, todo negado. Y hasta que al final la salida va a ser, aquí todo esto lo estamos conjugando justamente con una puerta AND, así para que nuestra salida sea ABC negado, o sea, la multiplicación de todas estas salidas. Este es un ejemplo del montaje por de AND, NAND por conexión de símbolos normalizados. ¿Qué quiere decir con símbolos normalizados? Son los símbolos convencionales aceptados por normas internacionales, como puede llegar a ser el estándar de la IEEE o IEC. IEC es una abreviación de International Electrotechnical Commission o Comisión Internacional Electrotécnica. Y aquí tenemos lo mismo básicamente, pero este es un ejemplo de montaje de NAND con símbolos no normalizados, que quiere decir que no siguen los estándares internacionales, sino que van a variar dependiendo del fabricante. Aquí también este simbolito representa el AND o una I, como se le puede llegar a conocer, y aquí tenemos nuestra compuerta NOT. Entonces nuestro resultado va a ser el mismo, pero representado de otra forma. Justamente a eso se refiere con estándar no normalizado. Varía dependiendo del fabricante. Por ejemplo, aquí ya es una cajita con especificado el I y su bolita que representa el NOT. Una de las ventajas de este nuevo sistema es que podemos llegar a la adopción de algunos símbolos de distintas configuraciones en las etapas de salida. Por ejemplo, este simbolito nos va a representar el NOT y este símbolo sabemos que representa el AND. Entonces nuestra salida es básicamente la misma. Muy bien. Ahora, la compuerta NAND o I por conexión es una de las compuertas más versátiles que podemos tener en la electrónica digital, ya que es utilizada para implementar cualquier otra función lógica. Por ejemplo, aquí podemos ver algunas de sus aplicaciones. Una es la construcción de otras compuertas lógicas. Por ejemplo, podemos formar una compuerta OR usando directamente otra compuerta NAND. Por ejemplo, aquí tenemos que nuestra salida Q va a ser igual a A más B, o sea, representa un OR. Si esto lo negamos, entonces también niega nuestra expresión A más B por ley de De Morgan. Esto se vuelve en una multiplicación, cada término negado. Ahora, para volver al término inicial, podemos negar Q otra vez, o sea, Q negado dos veces es igual a Q. Entonces sería A negado, B negado, todo negado. Entonces tenemos ya el suficiente análisis o la conclusión de que A más B es igual a A negado por B negado, todo negado. Eso ya es una compuerta NAND, perdón. Y también podemos volver una compuerta AND utilizando NAND, como aquí tenemos el ejemplo. También otra aplicación de esto es la implementación de puertas lógicas universales en algunos chips. Por ejemplo, en algunos circuitos integrados básicos están implementadas ya directamente las compuertas NAND, como puede ser los chips TTL como el 7400.
que incluyen varias compuertas NAND. También es utilizado en memoria RAM y sistemas de almacenamiento. Por ejemplo, pues, utilizado para organizar los datos en celdas de memoria. También está utilizado en el diseño de flip-flops, porque son elementos básicos de las memorias y sistemas de almacenamiento en circuitos digitales. También puede llegar a ser utilizado en multiplexores, ya que son dispositivos que seleccionan entre varios tipos de señales de entrada para poder enviar una única salida. Entonces ahí también son utilizadas las compuertas NAND. También son utilizadas en sistemas de alarma o de protección, como para activar alguna señal de alarma si es que se necesita o si es que se detecta una condición de error o falla en las entradas. Ahora, pasando al siguiente punto, que es la realización de las funciones lógicas con compuertas O exclusiva. La utilización de compuertas O exclusiva de dos entradas en un circuito integrado de pequeña escala, en combinación con compuertas NOR y NAND, permite reducir el número de puertas necesario para la realización de algunas funciones lógicas. Pero conforme hemos tenido los niveles de avance de gran y muy gran escala, donde ya ni siquiera es necesaria la simplificación máxima de los circuitos combinacionales, entonces este sistema o este método ha perdido gran parte de su utilidad justamente por esto, no ser necesaria la simplificación máxima en circuitos combinacionales. Entonces, al no tener que simplificar, ya no es totalmente necesaria esta combinación de compuerta XOR o exclusiva con las entradas NOR y NAND. Así se puede llegar a entender este punto. Muchas gracias por su atención.